36 minutos, aquí estamos. Buenos días, gente, buenos días a todos. Mañanas ajetreadas, semanas ajetreadas estamos viviendo y estamos aquí en compañía del contador Agustín Insaurralde. Agustín saca fotos. Agustín Insaurralde, que trae una noticia, una columna de, el ámbito financiero. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Buenos días. Agustín? Buenos días a toda la audiencia. ¿De finanzas? Estaba haciendo un video. Ahí está haciendo el video. Muy bien. De finanzas tenemos todas buenas noticias. La columna de las buenas noticias. No, la columna de la realidad. Bueno, si querés hablamos. Si querés mentir, miento. Si querés mentir, miento. Buenos días, Andrea. Buenos días a toda la audiencia. Sí, ahí está. La realidad. Te comentaba en la anterior, ahí por mensaje, ¿no? Que esta era la primera vez que realmente dudaba si hacer o decirlo, sí, porque vos decís, claro. Sí, porque la verdad que el escenario en este momento, desde mi punto de vista, es bastante negativo, y yo venía haciendo unas columnas escritas en base a un trabajo que realizó Marcelo Diamant en el año 1983. Ya hemos hablado de esto en una columna anterior, y básicamente vengo haciendo en las dos anteriores y en esta, un relato del trabajo que él realizó, ¿no? Sin crítica ni al gobierno anterior ni al gobierno actual, porque básicamente están repitiendo la historia nuevamente. Él arranca, para contextualizarnos en dónde estaríamos hoy, él arranca hablando de que en Argentina existen dos corrientes de pensamiento ideológico, la populista y la ortodoxa. Esto en el año 1983 es este trabajo, ¿no? Las dos corrientes. En el 83 él hace del 83 para atrás, digamos. Él analizó, está contando la historia anterior hasta al 83 en ese trabajo. Muy bien, ahí está. Marcelo Diamant fue ingeniero, economista, fue el de la fábrica Tonomac, no sé si recordás. Tonomac, bien. Él fue el fundador. Bien. Estuvo en cámaras empresariales y demás, y él había hecho este trabajo en el año 1983, hablando del pasado. Imagínate, si para él era pasado, para nosotros es más pasado todavía. Claro. Habla de que la Argentina siempre se dividió entre dos corrientes, que de la corriente populista se cae a la ortodoxa y así viceversa, en la cual en la populista pasó lo que siempre termina pasando, finalmente se quedan sin reservas y caen. Bien. Como gobierno pierden las elecciones, tienen una política de gobierno de planchar tarifas, de hacer aumentar el salario real, una redistribución del ingreso desde el sector agropecuario hacia el sector asalariado, que finalmente es una política que se queda sin reservas y termina ingresando la corriente ortodoxa, que es una corriente que tiene buen trato con la prensa, con los sectores financieros, con sectores tradicionales, el bancario, y aplica medidas de ajuste porque debe reacomodar una economía, que ellos entienden que toman un camino para reacomodarla, que es básicamente ajustando y lo que hacen siempre, ¿no? Sacan la redistribución real. Los que redistribuyeron los otros, esto lo sacan. Sería una cosa así. Exactamente, es una especie de reacomodamiento que se hace de las variables y termina generando una recesión y un aumento del endeudamiento, porque básicamente lo que hace es a la baja llevar los salarios reales, y en definitiva lo que se termina pasando, y voy a revisar también, quiero fijarme qué es lo que había hablado en las anteriores para no olvidarme nada. Aumenta lo que es la devaluación, ¿no? Bien. Llega un momento en que esta recesión, este endeudamiento, genera una desconfianza de que no se van a hacer los cambios de fondos, porque el problema es que nunca hacen los cambios de fondos que hay que hacer, y comienza lo que es una fuga de capitales, que la vivimos el año pasado, y por este aumento de desconfianza aumenta la presión sobre la demanda de divisas y terminan aumentando, se genera otra devaluación básicamente por el aumento de la demanda. Esto yo lo comentaba en septiembre del año 2018, ya ocurría, recordemos que fue allá por agosto la gran corrida. Por eso escribo la segunda columna, porque se habían dado lamentablemente los sucesos que
que había descrito en la primera columna, claro, en base a un trabajo que se realizó en el año 1983, volviendo a poner en contexto. Entonces sí, uno sí, dice, sí, esto es una locura, está volviendo a pasar lo mismo. claro. Y yo me preguntaba en la primera columna si realmente se esperaba obtener el mismo resultado haciendo más de lo mismo. En la segunda ya había pasado. Y el tema, y por eso me llevó a escribir la tercera columna, que se llama tic-tac, porque es como un péndulo o una bomba de tiempo, no sabríamos cómo tomarlo. Básicamente, el tema es a dónde vamos hoy, porque si uno mira que lo que pasó fue que la fuga de capitales hizo crecer, provocó una devaluación violenta. Básicamente después lo que termina pasando es que cae la demanda. Al caer la demanda, porque los salarios están muy bajos, termina haciendo que haya más recesión, más inflación, y la ventaja esa comparativa de la devaluación se la va comiendo la inflación, hasta que llega un momento en el cual esas ventajas que se habían obtenido desaparecen y se vuelve a caer el mismo problema. Y es porque básicamente se cae en una distribución del ingreso socialmente no aceptada. Recordemos que ya caímos en el FMI, él ya hablaba de que habíamos caído en el FMI. O sea, ya estábamos, ya contaba que él mismo cuenta que el último recurso del FMI, y nosotros ¿qué hicimos? Terminamos cayendo en el FMI. Entonces parece ser que el problema es que nunca se resuelve el verdadero problema y que choca con esta distribución socialmente no aceptada por la sociedad, ¿no? Porque hoy se está viviendo este momento, estamos empezando a vivir el momento en el cual ya la sociedad no acepta esta distribución del ingreso y el gobierno pasa a aplicar políticas ortodoxas que se le denominan a políticas heterodoxas. Ya estamos hablando nuevo de largar la hora 12, planchar, algunos ya hablan de planchar tarifas porque hay una elección mediante. Obviamente el principal elemento es el atraso cambiario. Hoy estamos viviendo un atraso cambiario, ya cualquier persona lo está empezando a notar. Si bien podría decirse que todavía es competitivo, y yo no soy economista tampoco como para afirmarlo, ¿no? Porque el problema siempre está en qué es el tipo de cambio de equilibrio, la definición de eso, porque algunos consideran que es uno y otros consideran que no, que es otro, pero se podría decir que es un tipo de cambio relativamente competitivo, pero estamos en una inflación prácticamente del 4 mensual. ¿Cuánto le queda de competitivo ese ritmo? Y el atraso cambiario está a la vuelta de la esquina y lo que va a terminar pasando es que va a volver, y acá ya me voy quizás al futuro, pero en base al trabajo que básicamente cuenta un futuro y que esperemos realmente que esta, y al último de la columna Tic Tac pregunto y realmente digo que espero que esta vez sea diferente, porque a este ritmo cuando se vuelve a las políticas heterodoxas lo que se hace es volver a emitir básicamente, o volver a tirar plata en la calle, como se le llama, volver a generar inflación y entrar en un círculo muy peligroso, porque hay una fuerte desconfianza en los capitales, se empieza a ir, la gente básicamente deja de demandar los pesos, huye del peso, se va a dólar y de a poco lo estamos viviendo, esa sensación, y lo que pasa es que se deja de renovar instrumentos renovables normalmente, unas letras de corto plazo, la gente las deja de renovar y así se empieza a ver una salida de capitales que termina en una fuerte y muy fuerte inflación que busca reajustar los precios relativos. Bueno, eso ya es un efecto explosivo, pero claro, termina haciendo eso. Y la verdad es que yo espero que sea diferente, pero no veo que vaya a ser diferente, porque básicamente lo que leí pasó tal cual, lo leí en el año 1980 y leí un trabajo de ese año. Cuando termina eso, viste que pasa, yo que tengo más años y entonces he vivido un poco todas estas crisis, se hacen los cambios abruptos de gobierno. Ahí tenés, bueno, terminan los ciclos, viste, lo de Alfonsín, por ejemplo. Vos decís que puede llegar a pasar, bueno, más allá, pues es difícil ahora en este momento, que no lo sostengan a Macri. No, ahí ya me meto en el ámbito político y no... A mí me parece que lo van a sostener. No soy un experto y por ahí también evito algún comentario porque el puede tema pasar económico, cualquier cosa. Sí. Pero el escenario realmente a mi criterio es bastante complicado y
me baso en la historia, no en nada más que la historia, en lo que ya pasó y en lo que está pasando, que es igual a lo que ya pasó. Yo recuerdo, tenía una materia que se llamaba Historia Económica Argentina, sí, y hablaba de la historia, básicamente de la historia de la economía argentina, y es bastante repetitiva, y es esto de pendular, ¿no? Y en la primera columna, que se llamaba El péndulo argentino, ¿hasta cuándo?, que es el título del trabajo. En la segunda, la ya esperada crisis de confianza, que la primera la había hecho hace 12 meses, justamente en abril de este año, 12 meses, y por eso me llevó a escribir esta, porque digo, bueno, esto ha pasado, me lo contaron, uno puede decir me lo contaron porque lo leyó, me lo contaron, y realmente vamos de nuevo al mismo camino, y el problema es que no se resuelve, según Marcelo Diaman, y a mi planteo también a mi criterio es bastante coherente, en que lo que no se resuelve nunca es el problema de balanza de pagos que tiene la Argentina, en la cual tiene dos sectores, uno agropecuario y el otro industrial, y el tipo de cambio que se fija es para el sector agropecuario, pero ese tipo de cambio de equilibrio no termina siendo de equilibrio tal para el industrial, porque no tenemos la eficiencia que tienen los países industriales. Claro. Y ahí se confunde también, y él plantea en este hecho de que el tipo de cambio industrial, se habla de eficientizar la industria siempre, ¿no? Y ese es el problema, cómo se ataca eso o cómo se busca ese objetivo. Nunca se lo busca con la profundidad necesaria. En Argentina hay que hacer cambios estructurales, que bueno, eso lo puede escuchar uno en cualquier lado, pero también aplican bastante el sentido común. Si uno las piensa, yo me hice un listado, hablar de una reforma tributaria, una reforma del Estado, una reforma laboral y una reforma bancaria serían fundamentales, ¿no? Ahora bien, eso siempre es fácil decirlo, después hacerlo es un poco más complicado. Mira, cuando vino acá un ingeniero de Bunge, habló que el costo laboral en España es del 25%, y el costo laboral en Argentina creo que es del 60%. Hablando de costo tributario, ¿no? Y el otro día el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia dijo que el socio de los productores agropecuarios, el socio mayoritario, pero que no va con las pérdidas, es el Estado. ¿Viste que habló? El 30%, dijo. Ustedes cuando dicen tantos quintales, suponete, rindió 55 quintales, 60 quintales, bueno, rindió 60 quintales, de esos 60 quintales, 20 se van al Estado Nacional, que él habló mucho, ¿no? Muy crítico estuvo el ministro acá. Yo cuando escucho hablar de reforma tributaria sería achicar un poco todo como lo vivo yo, pero cada vez que nos hablan de reformas tributarias nos ponen un impuesto nuevo. Entonces, si no les da con lo que tiene el gobierno nacional, sea el que sea, ¿no? No le alcanza con lo que recauda, ¿cómo va a achicar? O sea, es un tema. Y hay otros números que son terribles. La cantidad de gente que es productiva en Argentina, o sea, tenés, ¿cuánto es el porcentaje? Y no tenés más o menos la misma cantidad de gente que trabaja en lo privado que en lo público, también. No, incluso sí, no, los números en ese sentido, Argentina imagínate, tiene todas las de perder en cuanto a eficiencia de la empresa, justamente por un montón de factores, y entre ellos es la presión fiscal. Por eso se habla siempre de una reforma tributaria necesaria, pero, y acá es el problema también, está difícil. En la vida real lo que termina pasando, porque uno puede decir, ¿ahora qué sigue? Sí. Y ahí yo lo escribo en la última columna, está en Agustín Insaurralde blog.com. Dale. En la vida real, una vez caído en el FMI, aplicadas las políticas que se aplican, termina pasando que no funciona el programa, porque justamente no es socialmente aceptado y se vuelve a la heterodoxia. Lo que termina pasando en el medio, que ahí no lo comenté, pero está escrito y lo revisaba recién, es que se produce la caída de las recaudaciones estatales, porque justamente se cae la capacidad contributiva del país, y que la caída de la recaudación es muy fuerte, y eso lo estoy viviendo en lo personal, porque veo cómo la coparticipación está cayendo cada vez más, y es normalmente producto de
justamente la caída de la capacidad contributiva, y el problema es que el gasto público tiene una inflexibilidad a la baja. No baja al mismo ritmo que baja la recaudación, y ahí se produce una necesidad de pesos por parte del gobierno, de todos los niveles de gobierno, pero el gobierno nacional, que es el que de última lo emite, y se vuelve a tener que emitir. El déficit termina no siendo el originalmente planteado, y se reactiva la maquinita que se le llama, y volvemos a una inflación. El problema es que volvemos a una inflación mucho más endeudado, mucho más fuerte, y se produce esto porque la inflación se puede discutir de qué es, y obviamente ahí dejaría el terreno a los economistas, pero se habla de una inflación de tipo cambiaria, habla Diamant, que no es solamente problema monetario, sino de balance de pagos que nunca se resuelve y termina teniendo que evaluar para ser competitivo y poder venderle al mundo. Y el problema es que se va agudizando y cada vez estamos más endeudados a través de los años. Argentina cada vez más endeudada, y la deuda solamente se paga con crecimiento. Si vos no creces, y la deuda te va a comer. Bien. Así que el panorama, no, tampoco queremos arruinarle, ¿no?, el fin de semana a nadie, a nadie. Simplemente bueno, es advertir que sí, está pasando algo que ya pasó y que es muy probable que se vuelva a repetir. Nada más. Igualmente eso es lo que se está empezando a escuchar hoy. Algunos quizás con más intensidad, algunos más prudentes, pero yo que sigo por lo general los medios de comunicación que hablan de estos temas, se está empezando a hablar de esto nuevamente, y digo, imagínate, yo lo he leído, pero capaz los más chicos todavía que ven en esto y es su primer crisis, yo ya viví 2 o 3, y deben pensar qué va a pasar, y ahí ya dejas de emprender, dejas de pensar en el largo plazo, y se produce toda una indignación o una incertidumbre en la gente que detiene el progreso. Algunos hablan de la destrucción creativa, ¿no?, que es un término utilizado que viene de la teoría de Darwin. Bueno, ya me iría por las ramas, pero estamos en la evolucionista. Pero no creo que sea la destrucción. Habla básicamente de que se debe caer en las crisis, son inevitables para, por así decirlo, pulir el sistema, porque el capitalismo plantea que se regenera, pero bueno, ahí sí nos vamos. Sí, bueno, pero nosotros ya tuvimos mucha. Pero vamos a seguir teniendo, seguro. Causa indignación pensar que va a volver a pasar lo mismo. Simplemente basándonos en lo que pasó. Pensemos que Argentina ya tiene en su haber inflaciones en el año 59, en el año 62, en el 72, en el 75. Las más recientes para los más jóvenes serán la última vivida, la actual, la de post-2001. O 2001 fue muy fuerte, 2002, pasamos de un dólar 1 a 1 a 3, 4. Sí. Esa yo la recuerdo. Sí. Y bueno, ya después tenemos la hiperinflación de Alfonsín también. Y cuál es el tema, si uno tiene que situarse de las últimas, ¿no? Recordemos las últimas para no irnos tan lejos, en cuál se situaría uno, a qué nivel. Los que opinan no hablan de una hiperinflación de las características de Alfonsín, pero sí de una buena subida de precio. Por eso hay que ser cauto en estos momentos para después evitarse problemas, ¿no? Básicamente, que se lleve eso la gente, no, que hay muy que ser bien. cauto. Hay que ser cauto en este momento. A mí me gustaría alguna vez, te digo la verdad, escuchar, que nunca escuchamos, viste, de tantas voces que se escuchan, la voz de la gente del FMI. ¿Por qué me tiene que contar el ministro de Economía lo que dice el FMI? A mí que me lo cuenta el FMI, o sea, a ver qué dice. Habló hace muy poco Lagarde. Habló antes de ayer, creo que habló. Habló mucho la Argentina porque guarda, ¿no? El FMI, Lagarde, bueno, acá me iría ya a política internacional y también me estoy yendo. Pero ella se está jugando su puesto básicamente hoy con Argentina, porque Argentina tiene prácticamente el 65% de la plata del FMI, leí por ahí, tendría que corroborar el dato, pero claramente es un número muy alto. Hablaban del 65, y obviamente pasó a ser Argentina el principal deudor. Así que, ¿por qué? Porque si vos le prestás a un país, pongámonos en el lugar de ella, si vos le prestás a un país
Sí. toda esa plata, porque nos ha prestado un montonazo de plata, son 50.000 millones y más, y después no te la paga el país, y capaz que te echen de tu puesto porque le prestaste mucha plata y no te la va a pagar. Entonces, si nosotros defaulteamos, bien, y sí. yo a la vez no le veo mucho tiempo más en el puesto. Sí. Entonces ella, si bien no lo va a manifestar, salió a decir que sería una lástima que dejemos ir por la borda todo el trabajo ya realizado. Pero yo creo que ella también se está jugando una carta fuerte con Argentina. No sé, de alguna forma nos vio capacidad de salir de este péndulo y apostó, por así decirlo, mucha plata. Obviamente ellos van a ganar plata porque es un negocio prestar para ganar plata, pero si el país no se la puede devolver, tampoco es negocio para ellos. Así que ahí, bueno, es un tema aparte, pero claramente de ella depende que salga bien o mal este plan. Y o sea que sí, claro, también depende, ella necesita que le paguemos. Sí, básicamente Perfecto. ellos quieren que le paguemos. Buenísimo. Ni más ni Entonces menos. gana Macri. Ya está. Vas a ver. No, yo no diría ya está, pero también. Pero bueno, Mirá sí, qué bárbaro. Bueno, la verdad está muy bueno. Sí, la verdad que es alarma que siempre caigamos bajo el mismo problema y estemos yendo siempre las mismas situaciones a lo largo de la historia, pero bueno, es nuestra historia y hay que... En el 83 decís que lo escribió este señor. Sí, este trabajo es de yo ni había nacido, lo puedo decir, ni había nacido. Mirá. En el 1983 y él ya estaba contando y te lo puedo dejar si querés. Qué bueno, ¿no? Sí, lo voy a leer. No es tan largo y Sí, es bastante, sí. es como leer el pasado y el futuro, es bastante alarmante en ese sentido. Y un ingeniero, un empresario y a Y su vez economista economista. también. Mira, que también es una personalidad extraña. No, era una persona, ganó el premio Conex, que es un premio famoso del periodismo, ahí me podrás decir Sí, vos mejor. Así es, sí. Ganó el premio, era Ah. realmente una mente Sí, superior. bastante Sí. superior al promedio, claramente, y Claro. creó una fábrica, o sea, Mirá que en vos. su momento Tonomac tenía fuerza en Sí. Argentina, después por el problema Sí. de no industrializar siempre el nivel que hay que industrializar y caer en este mismo problema que él está describiendo, seguramente Tonomac tuvo que cerrar, no le dieron más los números y no sé bien la historia, pero Y estoy yo he seguro visto que era una oleada de- radios, he visto cuestiones de audio. Lo que pasa es que para tener que luchar contra Sony, contra las grandes, ¿viste? Que bueno, ¿cómo haces? Mira ahora, te abren la importación, ¿qué haces? Sí, tal Está cual. medio Ese es el complicado, problema, ese es el tema. el problema. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo qué es lo que tenemos que producir acá y qué es lo que por acuerdos, porque todo es por acuerdos, tenemos Todo es que por comprar acuerdos. en el mundo y ya está. No podemos ponernos a producir algo que después le vamos a competir al mundo. Que no le vamos a poder vender a nadie. Y no le vamos a vender a nadie y después vienen los otros acuerdos que son grandes. O sea, lo que pasa es que de todas las cosas que escuché también en los últimos tiempos hay una que me pareció muy interesante. Dice que la Argentina, un empresario, una persona que tiene que hacer una inversión, no sabe que si después de octubre va a tener un país liberal, digamos, capitalista, o va a tener un país tirando a socialista. ¿Viste? Después de octubre, dice, ¿qué es lo que vos estás planteando? O sea, entonces nadie invierte. Es que tal cual, la incertidumbre genera el no mirar más allá del árbol y no pensar en invertir, sino en sobrevivir. Hoy la gente Pero está... ¿cómo invertir si no sabes? Exactamente. También. Suponete Y no- que vos no estás de acuerdo. O sea, tu negocio no cierra con un modelo socialista, ¿no es cierto? Bien. No, sí, no lo vas a invertir, no sé, No, me parece. tal cual. Es mucho dinero. Sí, Argentina es bastante social, nuestra mente es bastante socialista. En general, ¿no? En todo. Y por eso tenemos- Porque si uno dice que cambiemos, yo no creo que sea neoliberal tampoco, ¿no? Me parece que hasta tiene algunos tintes socialistas, o sea, pero bueno, eso ya es otro tema también aparte, porque por ahí no me quiero meter a algunos para no... No, pero opinar es demasiado, verdad. si bien yo tengo mi La postura mente, formada, nuestra mente es verdad, tenemos pero una... la Argentina es bastante... Sí. Bueno, es un tema cultural Sí, también. pero nuestro. imagínate, todo tiene que hacerse cargo del Estado, porque estás trabajando para el Estado y los estados no tienen plata, cada vez tienen menos. Entonces, Sí, más que socialista tenemos un pensamiento imaginario, tenemos, no sé, ¿o no? Sí, yo yo veo creo lo que que- están pasando en las universidades y me quiero morir.
El otro día salió un dato, me parece que, bueno, había salido un dato que de la Nacional nomás, que 1 de cada 3 alumnos de la Nacional dejaba en primer año. 1 de cada 3, ¿no? En la Nacional de Córdoba. Y de Villa María, no sé qué porcentaje, lo tengo ahí, no rendía ni siquiera una materia de alumnos. Sí, esos datos son terribles. Y estamos todos felices que la universidad es gratuita, está buenísimo, pero no, es gratuita, pero no es gratuita, hay que poner plata en la universidad. Sí, bueno, el sistema educativo es bastante crítico. Pero yo digo, y la gente está feliz, ¿entendés? Está feliz, entonces entran 3, le pagás profesores, luz, todo lo que pagás, para que después al año deje 30% deja, una locura. Y de esos, ¿cuántos se reciben? Pasa que por ahí no entiende, o sea, el término gratuito no debería existir. No hay nada, exactamente, hay que sacar bueno. No hay nada gratuito, no, o no. Sí, Entonces yo cuando escucho esas cosas y después dice, y no, el Estado no tiene dinero, entonces el Estado no tiene dinero, entonces tenemos que ver, a ver cómo estamos gastando, y si estamos gastando en algo que se dilapida, hay que achicar, eso seguro. Seguro, hay que siempre promover la eficiencia, yo creo. No sé. Así que bueno, básicamente era relatar la próxima columna, contar hechos del pasado. Está muy bien. Que parece lamentablemente se están sucediendo, y la verdad espero, si escribo alguna más, decir que no pasó lo que ya había pasado, y que claramente daba la sensación, o uno más o menos, imagínate, este trabajo lo han leído los que están llevando adelante las políticas económicas, obviamente. Sí. Uno quiere creer eso, y si no, realmente decir, bueno, a ver, espero le encuentren la vuelta para que salgamos adelante, porque si no va a pasar esto, y el futuro no es tan alentador si pasa lo que ya pasó antes. Eso, no es que estoy diciendo lo que va a pasar, sino que estoy relatando, estoy dejando que pase el tiempo y vaya dándome la razón, ¿qué tema, o no, a mí en este caso, pero a él en ese caso, en ese trabajo, ¿no?, que se realizó ya hace tanto tiempo. Así que bueno, Andrea, eso era Agustín, todo por hoy. Te agradezco. Bueno, el contador Agustín Insaurralde, en su columna aquí en FM Vive 98.3. Desde primera hora, con toda